Bienvenidos a un viaje fascinante a través del pensamiento humano. La filosofía, del griego philos, amor, y sofía, sabiduría, nos ha acompañado desde que comenzamos a preguntarnos por nuestra existencia, el universo y nuestro lugar en él. En este recorrido, exploraremos las principales corrientes filosóficas que han moldeado nuestra comprensión del mundo. Desde los antiguos griegos hasta los pensadores contemporáneos, no solo conoceremos ideas y conceptos fundamentales, sino que veremos cómo estas formas de pensamiento han influido en la ciencia, el arte, la política y nuestra vida cotidiana. Prepárate para cuestionar lo establecido, pensar lo impensable y descubrir nuevas formas de contemplar la realidad que te rodea. Porque como dijo Sócrates, una vida sin examen no merece ser vivida. Nuestra historia comienza en la antigua Grecia, cuna del pensamiento occidental. Antes de los filósofos, los mitos explicaban el mundo. Pero entre los siglos 7 y 8 a.C., algo revolucionario sucedió. Algunos pensadores comenzaron a buscar explicaciones racionales sobre la naturaleza del universo. En las colonias griegas de Jonia, en la actual costa turca, surgieron los primeros filósofos. Les llamamos presocráticos, porque aparecieron antes de Sócrates. Su gran pregunta era, ¿de qué está hecho el mundo? Tales de Mileto, considerado el primer filósofo occidental, propuso que el principio fundamental de todo, el arché, era el agua. ¿Por qué el agua? Observó que el agua podía transformarse en líquido, vapor y hielo. Además, era esencial para la vida. Para Heráclito, el principio fundamental era el fuego, siempre cambiante. Su famosa frase, no puedes bañarte 2 veces en el mismo río, refleja su visión del mundo como un constante fluir y cambio. En contraste, Parménides sostenía que el cambio es imposible y una ilusión de nuestros sentidos. Lo que realmente existe es único, eterno e inmutable. Finalmente, Demócrito propuso que todo está compuesto de partículas indivisibles llamadas átomos, una idea sorprendentemente cercana a la física moderna. Entre los átomos, decía, solo existe el vacío. Estos primeros pensadores sentaron las bases de la indagación racional, buscando explicaciones naturales en lugar de sobrenaturales. Su legado continúa en nuestra ciencia moderna. En la Atenas del siglo V a.C., floreciente democracia y centro cultural, surgió un grupo de maestros itinerantes, los sofistas. Enseñaban retórica y argumentación a cambio de dinero, algo revolucionario para la época. Protágoras, el sofista más famoso, sostenía que el hombre es la medida de todas las cosas. Con esta frase, introducía una idea revolucionaria. La verdad es relativa a quien la percibe, no existe una verdad absoluta. Los sofistas fueron los primeros en centrar la filosofía en el ser humano, alejándola de las preguntas sobre la naturaleza. Aunque se les criticó por vender sabiduría y enseñar a hacer más fuerte el argumento más débil, su enfoque en el lenguaje y la subjetividad sigue presente en nuestros debates actuales sobre la verdad y los discursos políticos. Si hay un nombre que todos asociamos con la filosofía, ese es Sócrates. Curiosamente, nunca escribió nada. Conocemos sus ideas a través de otros, principalmente su discípulo Platón. Sócrates revolucionó la filosofía con su método. No daba respuestas, sino que hacía preguntas. A través del diálogo y la ironía, llevaba a sus interlocutores a reconocer su propia ignorancia, primer paso hacia la sabiduría. Su famosa frase, solo sé que no sé nada, refleja esta humildad intelectual. La búsqueda de Sócrates por definiciones universales de conceptos como justicia, virtud y conocimiento le valió enemigos poderosos. Acusado de corromper a la juventud, fue condenado a muerte en 399 a.C. Su juicio y muerte, bebiendo cicuta por propia voluntad, se convirtieron en símbolo de la integridad filosófica. Platón, discípulo de Sócrates, fundó la Academia, primera institución de educación superior del mundo occidental. Su obra, escrita en forma de diálogos donde Sócrates es protagonista, contiene algunas de las ideas más influyentes de la historia. Su teoría más famosa es la teoría de las ideas o formas. Platón sostenía que lo que percibimos con nuestros sentidos es solo una sombra imperfecta de la verdadera realidad, el mundo de las ideas. Para explicarlo, creó la célebre alegoría de la caverna. Imagina personas encadenadas de por vida en una caverna, mirando solo hacia una pared.
Detrás de ellos, un fuego proyecta sombras de objetos. Para estos prisioneros, las sombras son la única realidad que conocen. Si uno lograra liberarse y salir de la caverna, al principio quedaría cegado por la luz, pero gradualmente vería la verdadera realidad. Si regresara para contárselo a los demás, estos no le creerían, e incluso querrían matarlo por cuestionar su realidad. Para Platón, somos como esos prisioneros. Lo que vemos con nuestros sentidos son sombras, mientras que las ideas, como la belleza, la justicia, el bien, son la verdadera realidad. El filósofo es quien logra salir de la caverna y contemplar las ideas. Platón también desarrolló ideas sobre el alma tripartita: razón, voluntad y deseo. Un estado ideal gobernado por filósofos, y la inmortalidad del alma. Aristóteles, discípulo de Platón pero con ideas muy diferentes, fundó su propia escuela, el Liceo. A diferencia de su maestro, creía que podíamos conocer la realidad estudiando el mundo material, no un reino abstracto de ideas. Aristóteles fue un investigador incansable. Clasificó plantas y animales, estudió regímenes políticos, analizó obras literarias y fundó la lógica formal. Su mente enciclopédica abarcó prácticamente todo el conocimiento de su época. Para entender cualquier cosa, Aristóteles proponía analizar sus 4 causas: la causa material, ¿de qué está hecho? La causa formal, ¿qué lo define? La causa eficiente, ¿qué lo produjo? La causa final, ¿para qué sirve? Por ejemplo, una estatua, su causa material es el mármol, su causa formal es la figura representada, su causa eficiente es el escultor, y su causa final podría ser la belleza o conmemorar a alguien. Las ideas aristotélicas dominaron el pensamiento occidental durante casi 2 milenios. Su defensa del conocimiento empírico y su método sistemático sentaron las bases del pensamiento científico. Tras la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C., el mundo griego cambió dramáticamente. En esta época turbulenta, surgieron escuelas filosóficas centradas en un objetivo práctico: alcanzar la felicidad y tranquilidad en tiempos inciertos. Los epicúreos, seguidores de Epicuro, buscaban la ataraxia, ausencia de perturbación. Contrario a la creencia popular, no promovían el desenfreno, sino placeres moderados y duraderos, como la amistad y el conocimiento. Los estoicos, fundados por Zenón de Sitio, enseñaban que la virtud es el único bien verdadero. Aceptar lo que no podemos cambiar y vivir conforme a la naturaleza nos lleva a la imperturbabilidad, apatheia. El emperador romano Marco Aurelio, estoico, escribió en sus meditaciones: «No te perturbes, nada es bueno ni malo, sino el pensamiento lo hace así». Los escépticos, como Pirrón, suspendían el juicio sobre todo conocimiento, logrando así tranquilidad mental al no comprometerse con ninguna verdad. Los cínicos, como Diógenes, rechazaban las convenciones sociales, viviendo con extrema simplicidad. Cuando Alejandro Magno le ofreció cumplir cualquier deseo, Diógenes simplemente le pidió: «Apártate, que me tapas el sol». Estas escuelas helenísticas, con su enfoque práctico en la vida buena, resuenan hoy con nuestras búsquedas modernas de bienestar y filosofías de vida. Me detengo un momento para pedirte que si te gustó el video te suscribas, des like y actives la campanita para estar al día en las novedades del canal. Continuemos. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el 476 después de Cristo, comienza la Edad Media. La filosofía se desarrolla ahora en un contexto dominado por el cristianismo, el islam y el judaísmo. La gran pregunta es: ¿cómo reconciliar la fe revelada con la razón filosófica heredada de los griegos? La patrística representa el primer esfuerzo por desarrollar una filosofía cristiana. Los padres de la Iglesia intentaron expresar la fe utilizando conceptos filosóficos griegos. San Agustín de Hipona, 354-430, figura central de este período. Fue primero orador y seguidor del maniqueísmo antes de convertirse al cristianismo. En sus Confesiones, una autobiografía espiritual, narra su búsqueda interior. En La ciudad de Dios, escrita tras el saqueo de Roma en 410, Agustín propone que la historia humana es una tensión entre 2 ciudades: la ciudad de Dios, comunidad de los que aman a Dios, y la ciudad terrenal, comunidad de los que se aman a sí mismos. Agustín abordó el problema del mal preguntándose:
Si Dios es todopoderoso, ¿por qué existe el mal? Su respuesta: el mal no es una sustancia, sino una ausencia de bien, como la oscuridad es ausencia de luz. La filosofía agustiniana, con su exploración de la interioridad humana y su visión de la historia como campo de batalla espiritual, influyó profundamente en el pensamiento occidental. A partir del siglo XI, con el surgimiento de las primeras universidades europeas, la filosofía se vuelve más sistemática y académica. Este período, conocido como escolástica, busca armonizar fe y razón mediante un método riguroso. La disputa sobre los universales dominó gran parte del debate. Los conceptos generales, como humanidad, ¿existen realmente o son meras palabras? La figura cumbre de la escolástica fue Santo Tomás de Aquino, 1225-1274. En su monumental Suma Teológica, integró la filosofía aristotélica con la teología cristiana, empresa revolucionaria en su tiempo. Tomás propuso 5 vías para demostrar racionalmente la existencia de Dios. El movimiento. Todo lo que se mueve es movido por otro. Debe existir un primer motor inmóvil. La causalidad. Toda causa tiene una causa anterior. Debe existir una causa primera. La contingencia. Lo contingente depende de lo necesario. Debe existir un ser necesario. Los grados de perfección. Si hay grados de bondad, debe existir la bondad perfecta. El orden del universo. El orden implica una inteligencia ordenadora. Hacia el final de este período, Guillermo de Ockham, 1285-1347, cuestionó las síntesis tomistas con su principio de economía, conocido como la navaja de Ockham. No se deben multiplicar los entes sin necesidad. Es decir, entre varias explicaciones, elige la más simple. La escolástica estableció métodos rigurosos de argumentación que siguen presentes en nuestro pensamiento académico actual. Su búsqueda de integrar razón y fe refleja tensiones que persisten en nuestra cultura. Mientras Europa occidental vivía tiempos difíciles tras la caída de Roma, el mundo islámico experimentaba una edad dorada intelectual. Los filósofos musulmanes preservaron y comentaron los textos griegos que se habían perdido en Europa. Avicena, Ibn Sina, médico y filósofo persa, escribió enciclopedias médicas usadas en Europa durante siglos. Su filosofía neoplatónica influenció tanto al mundo islámico como al cristiano. Averroes, Ibn Rushd, 1126-1198. Desde la Córdoba, Andalusí, defendió la compatibilidad entre religión y filosofía, argumentando que ambas son caminos hacia la verdad. Sus comentarios exhaustivos sobre Aristóteles le valieron ser llamado el comentador. En la tradición judía, Maimónides, 1135-1204, también intentó reconciliar fe y razón en su Guía de Perplejos, dirigida a quienes se sentían confundidos entre su fe religiosa y el pensamiento filosófico. Este diálogo intercultural entre tradiciones islámicas, judías y cristianas, especialmente intenso en lugares como Al-Ándalus, muestra que la filosofía ha sido siempre un puente entre culturas. Con el Renacimiento, la expansión europea, los descubrimientos científicos y la Reforma protestante, comienza una nueva era. La filosofía moderna se caracteriza por su confianza en la razón humana y un progresivo alejamiento de la autoridad religiosa. El Renacimiento, siglos XV y XVI, redescubrió la cultura clásica y puso al ser humano en el centro del pensamiento. El humanismo renacentista no era antirreligioso, pero sí centrado en lo humano más que en lo divino. Erasmo de Rotterdam, con su elogio de la locura, criticó satíricamente los excesos de la Iglesia, mientras promovía una religiosidad más interior y menos ceremonial. Nicolás Maquiavelo revolucionó el pensamiento político con El Príncipe, separando la política de la moral tradicional. Michel de Montaigne, creador del ensayo como género literario, exploró la condición humana con escepticismo y tolerancia. Su lema, qué sé yo, captura su humildad intelectual. Montaigne se preguntaba: cuando juego con mi gata, ¿quién sabe si ella no se divierte más conmigo que yo con ella? El Renacimiento, con su ideal del hombre universal, integró arte, ciencia y filosofía. Esta visión holística está simbolizada en figuras como Leonardo da Vinci y su famoso dibujo del hombre de Vitruvio.
Racionalismo. El siglo XVII vio el nacimiento de la ciencia moderna con Galileo, Kepler y Newton. En este contexto surge el racionalismo, corriente filosófica que confía en la razón como fuente principal de conocimiento. René Descartes, 1596-1650, considerado padre de la filosofía moderna, buscó un fundamento absolutamente seguro para el conocimiento. En su discurso del método propuso la duda metódica, dudar sistemáticamente de todo. Tras dudar de todo lo que podía ser engañoso, sentidos, tradiciones, incluso matemáticas, Descartes llegó a una certeza indudable. Pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Del hecho de pensar, dedujo su propia existencia como ser pensante. Baruch Spinoza, 1632-1677, judío holandés excomulgado por sus ideas, propuso en su ética una visión donde Dios y la naturaleza son lo mismo. Todo lo que existe es parte de una única sustancia divina. Gottfried Leibniz, 1646-1716, matemático y filósofo, desarrolló el cálculo infinitesimal y propuso su teoría de las mónadas, unidades simples que componen toda la realidad, cada una reflejando el universo entero desde su perspectiva. El racionalismo, con su confianza en el poder de la razón y las matemáticas para comprender la realidad, sentó las bases del pensamiento científico moderno. Paralelamente al racionalismo continental, en Gran Bretaña se desarrolló el empirismo, que sostiene que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Nada hay en el intelecto que no haya estado antes en los sentidos. John Locke, 1632-1704, argumentaba que nacemos con la mente como una tabula rasa vacía de contenido. Las experiencias van escribiendo en esta pizarra, formando nuestras ideas. En política, Locke defendió los derechos naturales y la tolerancia religiosa, influyendo en las revoluciones liberales. George Berkeley, 1685-1753, llevó el empirismo más lejos, sosteniendo que las cosas materiales solo existen en cuanto son percibidas. Ser percibido. Para Berkeley, lo que llamamos materia son solo ideas en nuestras mentes o en la mente de Dios. David Hume, 1711-1776, el más radical de los empiristas, cuestionó nociones fundamentales como la causalidad. Observamos que un evento sigue a otro. La bola de billar golpea a la B y B se mueve, pero no percibimos la conexión necesaria entre ellos, solo una conjunción constante. Hume también cuestionó el razonamiento inductivo. Por muchas veces que hayamos visto salir el sol, no podemos probar lógicamente que saldrá mañana. Su escepticismo despertó a Kant de su sueño dogmático. El empirismo, con su énfasis en la experiencia y la observación, fue crucial para el desarrollo del método científico y sigue siendo fundamental en la ciencia contemporánea. El siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces o ilustración, extendió la confianza en la razón humana a todos los ámbitos. Su lema, expresado por Kant, fue «Sapere aude», atrévete a saber. François-Marie Arouet, Voltaire, 1694-1778, combatió el fanatismo religioso y defendió la tolerancia con su famosa frase: «No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decir». Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, criticó la civilización, que corrompe la bondad natural del ser humano. En su contrato social propuso que la legitimidad política proviene del consentimiento de los gobernados, no de derechos divinos. El barón de Montesquieu desarrolló la teoría de la separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, fundamental para las democracias modernas. La enciclopedia, dirigida por Diderot y D'Alembert, intentó recopilar todo el conocimiento humano con espíritu crítico, defendiendo la razón contra la superstición. Immanuel Kant, 1724-1804, culminación de la Ilustración, intentó superar la división entre racionalismo y empirismo. En su crítica de la razón pura, investigó las condiciones que hacen posible el conocimiento. Kant propuso su revolución copernicana. No es nuestra mente la que se ajusta a los objetos,
sino que los objetos, tal como los conocemos, se ajustan a las estructuras de nuestra mente. Distinguió entre fenómeno, la cosa tal como la percibimos, y noúmeno, la cosa en sí misma que no podemos conocer. En ética, Kant propuso el imperativo categórico. Obra solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta en ley universal. Es decir, pregúntate si quisieras que todos actuaran como tú. La Ilustración, con su defensa de los derechos naturales, la razón crítica y el progreso, sentó las bases intelectuales de las revoluciones americana y francesa, y del mundo moderno en general. Me detengo un momento para pedirte que si te gustó el video te suscribas, des like y actives la campanita para estar al día en las novedades del canal. Continuemos. La filosofía contemporánea, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, es enormemente diversa. A diferencia de los periodos anteriores, no hay una corriente dominante, sino múltiples aproximaciones que coexisten y dialogan entre sí. Tras Kant, filósofos alemanes desarrollaron el idealismo, que considera la realidad como fundamentalmente mental o espiritual. Hegel, 1770-1831, desarrolló un sistema filosófico que veía la historia como el desarrollo dialéctico del espíritu absoluto. Para Hegel, la realidad es racional, y lo racional es real. La famosa dialéctica hegeliana, aunque él nunca la formuló exactamente así, describe el progreso histórico como un proceso de tesis, antítesis y síntesis. Una idea, tesis, genera su opuesta, antítesis, y de su conflicto surge una síntesis superadora que contiene lo mejor de ambas. En la fenomenología del espíritu, Hegel narra el viaje de la conciencia desde la percepción sensible hasta el saber absoluto. Su influyente Dialéctica del amo y el esclavo muestra cómo la autoconciencia surge del reconocimiento mutuo. Karl Marx, 1818-1883, influenciado por Hegel pero crítico con su idealismo, desarrolló junto a Friedrich Engels el materialismo histórico. Una teoría que interpreta la historia como lucha de clases socioeconómicas. Marx invirtió la dialéctica hegeliana. No es el espíritu lo que determina la historia, sino las condiciones materiales y económicas. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. En su crítica al capitalismo, Marx analizó la alienación. El trabajador se vuelve ajeno al producto de su trabajo, a su actividad productiva, a su esencia humana y a los demás. Marx sostenía que la infraestructura económica, medios de producción, determina la superestructura ideológica. Religión, arte, filosofía. La religión es el opio del pueblo, significa que la religión adormece el sufrimiento real sin abordar sus causas materiales. Las ideas marxistas inspiraron revoluciones en Rusia, China, Cuba y otros países. Pensadores como Gramsci, Lukács, la Escuela de Frankfurt y otros desarrollaron el llamado marxismo occidental, aplicando el análisis marxista a la cultura, el arte y la psicología. El marxismo sigue siendo influyente en ámbitos como la sociología, la economía, la teoría literaria y los estudios culturales. Su análisis de las desigualdades económicas y las dinámicas de poder mantiene relevancia en los debates contemporáneos. El siglo XIX, con su explosión de descubrimientos científicos, vio surgir el positivismo, una corriente que sostiene que el único conocimiento auténtico es el científico. Auguste Comte, 1798-1857, fundador del positivismo, propuso su ley de los 3 estadios. La humanidad ha pasado del estadio teológico, explicaciones sobrenaturales, al metafísico, principios abstractos, y finalmente al positivo o científico, leyes basadas en la observación. Ya en el siglo XX, el positivismo lógico del Círculo de Viena intentó aplicar la lógica matemática al análisis filosófico, rechazando como sin sentido las proposiciones que no pueden verificarse empíricamente. El positivismo, con su confianza en el método científico y su rechazo a la metafísica tradicional, ha sido fundamental en el desarrollo de las ciencias sociales y sigue presente en el cientificismo contemporáneo. Frente al racionalismo y cientificismo dominantes, surgieron corrientes que enfatizaban la vida,
la voluntad y la existencia individual concreta. Arthur Schopenhauer, 1788-1860, identificó la esencia del mundo como voluntad, un impulso ciego e insaciable que causa sufrimiento. La única liberación viene del arte, la ética y la negación ascética de la voluntad. Friedrich Nietzsche, 1844-1900, uno de los filósofos más influyentes y provocadores, proclamó la muerte de Dios, simbolizando el fin de los valores absolutos y las verdades eternas. Nietzsche criticó la moral cristiana como moral de esclavos que niega la vida. En contraste, propuso la voluntad de poder y la figura del superhombre, que crea sus propios valores. Su pensamiento es una invitación a vivir intensamente y afirmar la vida con todas sus contradicciones. Søren Kierkegaard, 1813-1855, considerado padre del existencialismo, enfatizó la experiencia subjetiva y la importancia de la elección. La angustia es el vértigo de la libertad. En el siglo XX, Jean-Paul Sartre, 1905-1980, popularizó el existencialismo con su lema: la existencia precede a la esencia. No hay una naturaleza humana predeterminada. Somos lo que hacemos con nuestra libertad. Albert Camus, 1913-1960, exploró el absurdo de la existencia humana en un universo indiferente. En el mito de Sísifo, compara nuestra condición con la de Sísifo, condenado a empujar eternamente una roca montaña arriba. Su conclusión: hay que imaginar a Sísifo feliz. El existencialismo, con su énfasis en la libertad, la autenticidad y la responsabilidad individual, sigue resonando en una época de crisis de sentido y búsqueda de identidad personal. La fenomenología, fundada por Edmund Husserl, 1859-1938, propone un método para describir los fenómenos tal como aparecen a la conciencia, suspendiendo nuestros prejuicios y teorías previas. Husserl proponía poner entre paréntesis o epoché nuestras presuposiciones para llegar a la esencia de los fenómenos. Su lema era volver a las cosas mismas. Martin Heidegger, 1889-1976, discípulo de Husserl, reorientó la fenomenología hacia la cuestión del ser en su obra Ser y Tiempo. Introdujo el concepto de Dasein Serai, nuestra forma específica de existir como seres conscientes del tiempo y la muerte. Hans-Georg Gadamer, 1900-2002, desarrolló la hermenéutica filosófica, teoría de la interpretación que reconoce que todo entendimiento está condicionado por nuestra situación histórica y cultural. El círculo hermenéutico describe cómo entendemos las partes a través del todo y el todo a través de las partes. La fenomenología y la hermenéutica han sido fundamentales para campos como la psicología, la antropología y los estudios literarios, ofreciendo métodos para comprender la experiencia humana y la interpretación de textos y culturas. A principios del siglo XX, filósofos principalmente anglosajones giraron su atención hacia el lenguaje y la lógica, considerando que muchos problemas filosóficos surgían de confusiones lingüísticas. Bertrand Russell, 1872-1970, junto con Alfred North Whitehead, intentó derivar las matemáticas de la lógica en los Principia Mathematica. Russell también analizó problemas como las descripciones definidas y las paradojas lógicas. Ludwig Wittgenstein, 1889-1951, figura enigmática y brillante, publicó en vida solo un libro, el Tractatus Logico-Philosophicus. En él sostiene que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. En su obra posterior, Investigaciones filosóficas, Wittgenstein abandonó su primera visión y propuso que el significado de las palabras es su uso en juegos de lenguaje específicos. La filosofía debe ser una terapia que disuelva los problemas causados por malos usos del lenguaje. A mediados del siglo XX, principalmente en Francia, el estructuralismo intentó descubrir las estructuras universales subyacentes a fenómenos culturales como lenguaje, mitos y relaciones sociales. Levi Strauss, 1908-2009, aplicó el análisis estructural a mitos y sistemas de parentesco, buscando oposiciones binarias fundamentales como crudo, cocido o naturaleza, cultura. Michel Foucault,
1926-1984, difícil de clasificar pero asociado al estructuralismo y postestructuralismo, estudió la relación entre poder y conocimiento, en obras como Vigilar y Castigar, Historia de la Sexualidad. Analizó cómo el poder moderno opera a través de discursos e instituciones que normalizan y controlan a los individuos. Jacques Derrida, 1930-2004, desarrolló la deconstrucción, una estrategia de lectura que muestra las contradicciones internas de los textos y socava oposiciones binarias como presencia-ausencia, ausencia-ausencia, ausencia o habla-escritura. El postestructuralismo, con su cuestionamiento de categorías estables y verdades universales, ha sido enormemente influyente en la teoría literaria, los estudios culturales y movimientos como el feminismo y la teoría queer. La posmodernidad, término disputado y ambiguo, describe tanto un periodo histórico, después de la modernidad, como una actitud filosófica caracterizada por la incredulidad hacia los grandes relatos universales. Jean-François Lyotard, 1924-1998, definió la condición postmoderna como incredulidad ante los metarrelatos. Ya no creemos en grandes narrativas como el progreso inevitable o la emancipación universal. Jean Baudrillard, 1929-2007, analizó la sociedad de consumo y la era de la información con conceptos como simulacro, copia sin original e hiperrealidad. Realidad mediada por imágenes que se vuelve más real que lo real. La posmodernidad, criticada por algunos como relativista y celebrada por otros como liberadora, refleja un mundo fragmentado de identidades múltiples, verdades locales y constante cambio. Junto a las corrientes mainstream, surgieron aproximaciones críticas que cuestionan sesgos de género, raza y eurocentrismo en la filosofía tradicional. Simone de Beauvoir, 1908-1986, en El segundo sexo, analizó cómo la mujer ha sido definida como lo otro respecto al hombre. Su famosa frase, no se nace mujer, se llega a serlo, subraya que el género es una construcción social. Judith Butler, N. 1956, desarrolló la teoría de la performatividad de género. El género no es una esencia innata, sino un conjunto de actos que repetimos y que crean la ilusión de un núcleo genérico estable. Frantz Fanon, 1925-1961, en Los Condenados de la Tierra, analizó los efectos psicológicos del colonialismo y la necesidad de descolonización no solo política, sino mental y cultural. Enrique Dussel, N. 1934, exponente de la filosofía de la liberación latinoamericana, critica el eurocentrismo que presenta la historia del pensamiento europeo como universal, ignorando otras tradiciones filosóficas. Estas corrientes críticas han ampliado el horizonte filosófico, incorporando voces y perspectivas históricamente marginadas y cuestionando presupuestos universalistas que encubren posiciones particulares de poder. El siglo XXI trae nuevos desafíos filosóficos. El desarrollo de la inteligencia artificial y las neurociencias nos obliga a repensar cuestiones fundamentales sobre la mente, la conciencia y lo que significa ser humano. Daniel Dennett, N. 1942, describe la conciencia como una máquina virtual surgida de procesos cerebrales, rechazando el dualismo mente-cuerpo. David Chalmers, N. 1966, plantea el problema difícil de la conciencia. ¿Por qué los procesos físicos del cerebro dan lugar a experiencias subjetivas? ¿Podrían las máquinas tener experiencias conscientes? Filósofos contemporáneos debaten cuestiones urgentes. ¿Deberían tener derechos los sistemas de IA avanzados? ¿Podemos programar ética en las máquinas? ¿Cómo evitamos sesgos algorítmicos que perpetúen injusticias? Estos debates muestran que la filosofía sigue siendo relevante ante los nuevos desafíos tecnológicos y científicos, ofreciendo claridad conceptual y reflexión ética para navegar territorios inexplorados. Como hemos visto en este recorrido, la filosofía no es un conjunto estático de ideas, sino una conversación milenaria en constante evolución. Cada corriente filosófica intenta responder a las grandes preguntas humanas desde su contexto histórico y cultural. La filosofía nos invita a examinar nuestras creencias, a cuestionar lo que damos por sentado y a pensar por nosotros mismos. En un mundo complejo y cambiante,
El pensamiento crítico y la reflexión filosófica son más necesarios que nunca. Estas corrientes filosóficas nos muestran diferentes formas de entender nuestra existencia, la sociedad, el conocimiento y los valores. Algunas te resultarán más convincentes o inspiradoras que otras, y eso está bien. La filosofía es un diálogo al que todos estamos invitados a participar. ¿Qué corrientes resuenan más contigo? ¿Qué preguntas filosóficas te inquietan? La invitación queda abierta para que continúes este viaje por el pensamiento humano, porque como dijo Sócrates, una vida sin examen no merece ser vivida.